Bueno, uno de los grandes problemas que tenemos en estos momentos previos en pocos meses a las elecciones es en los jóvenes e incluso en los no tan jóvenes, pero sí un poco siempre desinteresados de la política en forma permanente, es de dónde venimos y qué fuimos. Eh, Porque hay una constancia permanente entre la historia nuestra, de 1810 en adelante, supongamos, y lo que estamos pasando hoy, que se relaciona con varias cuestiones fundamentales. Una de ellas es la característica de la Argentina como parte de una América Latina que debió ser una nación y fue despedazada por los intereses externos para poder someterla y explotarle sus recursos. Y esa Argentina que quedó como a un costado, digamos, en medio de ese mosaico latinoamericano, debió sufrir, como todo el resto de los países, la influencia de los factores económicos externos, de manera tal que la historia, por ejemplo, de la deuda externa es casi la historia de la Argentina. Si contamos que en 1824 empezamos con el empréstito para Brothers, hecho por Rivadavia, que recién se pudo pagar a principios del siglo siguiente, y que fue un escándalo, fue una estafa en realidad. En pocas palabras, nos endeudamos por 1.000.000 de libras esterlinas, pero nos dijeron desde un principio que los títulos se iban a tomar al 70%, es decir, que nos descontaban el 30% de entrada, con lo cual quedábamos endeudados por 1.000.000 y recibíamos 700.000 libras. Pero después inmediatamente nos dijeron que, los ingleses por supuesto, que tenían que descontarnos el interés de 2 años adelantados al 6%, que era un 12% sobre 1.000.000 de libras, eran 120.000 libras. Quiere decir que de 700.000 pasábamos a 580.000, nos estábamos acercando casi a la mitad. Y así nos descontaron también una amortización de un 1%, y nos descontaron gastos que habían hecho los gestores del empréstito y las comisiones también, y finalmente llegamos a la mitad, a los 500.000 libras, de las cuales se recibió, según la constancia que pudo investigarse, especialmente la investigación que hizo Carolina Ortiz, se recibieron 134.000 dólares. Y el resto se consideró que, como había comerciantes ingleses que habían hecho ganancias desde 1809, y no habían podido girar como la fuga de capitales que después hizo tan común, se compensaban con el giro del resto. Quiere decir que allí empezamos ya desastrosamente en el carácter de ser una semicolonia, que explica la presidencia de Rivadavia, que explica el fusilamiento de Dorrego. Es decir, cuando aparece la expresión del imperialismo británico, aparece también la expresión del movimiento popular y la represión. Quizás el primer fusilado, ¿sí?, por la violencia que hoy caracteriza a la derecha y que ya se aparece en la historia con el fusilamiento de Dorrego sin juicio previo y sin ningún motivo, porque él era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Claro, a partir de allí se va a ir gestando una poderosa oligarquía eh, formada por hombres que ya en 1809 eran las figuras más poderosas económicamente
en la época previa a la Revolución de Mayo y que después tuvieron una influencia muy grande y la tienen todavía. Por ejemplo, la familia Martínez de Oz, que tenía 14 esclavos en 1809, y después los descendientes, uno de ellos fue el fundador de la Sociedad Rural, el otro fue ministro y cerebro de la dictadura genocida, y un proceso donde podría sintetizarse como la lucha de una oligarquía asentada sobre el puerto de Buenos Aires y gran parte de la provincia con sus estancias, que trenza intereses con el Imperio Británico hasta 1945, donde empieza a perderlo, y que después se somete al Fondo Monetario como actualmente, ¿no? Y el resto del país, que es el resto del país empobrecido, con recursos saqueados y con analfabetismo, con enfermedades, con todas las dificultades propias de un país semicolonial. En medio de esa historia, de esas dos grandes poderes que se enfrentan, que generan dos modelos económicos, uno de liberación nacional, que implica ascenso popular, que implica soberanía, que implica actitud latinoamericana hacia consustanciarse con el resto de aquella vieja Hispanoamérica que fue destrozada, y el resto de las provincias empobrecidas que están reclamando todavía hoy por la participación, por la coparticipación, porque se les restan recursos para su desarrollo y que además en el caso del Imperio Británico no les interesó porque durante su predominancia ellos jugaron esencialmente a que esa pampa húmeda con características extraordinarias de fertilidad generara carnes baratas y al gusto de ellos, y se convirtiera en exportadora a través de los frigoríficos que ellos instalaron, con los bancos que ellos instalaron también para financiarlos, generando una especie de prosecución del Imperio Británico. Un economista famoso de Inglaterra, David Ricardo, uno de los creadores de la escuela clásica junto con Adam Smith, había manifestado en su momento que la solución de la isla, de que un poeta español llamaba la isla maléfica, era tener una continuación en otras tierras donde le produjeran alimentos que ellos no alcanzaban a producir para su población, y a su vez se generaran la absorción de la superproducción de artículos manufacturados que a ellos les sobraban y que les podían generar crisis económicas de sobreproducción. Al fracasar las invasiones inglesas por esa gesta heroica del pueblo, ellos van a introducir, van a bregar por el libre cambio, que consigue el otorgado por Cisneros. En realidad es una falsedad que lo otorgó la Revolución de Mayo. El libre cambio se lo entregó a inversores, a comerciantes ingleses en 1809. Instalaron 40 casas de comercio, comenzaron a importar, impidieron que la competencia de un país nuevo que no tenía posibilidades de competir con una industria ya en desarrollo, y generaron la división, lo que se llamó la División Internacional del Trabajo. Es decir, unos producían alimentos y otros producían los artículos manufacturados. Eso generó una relación desigual durante mucho tiempo y generó, por supuesto, en las provincias saqueadas por esta política, la reacción de las montoneras federales.
la reacción de las provincias que a veces manifiesta cuando los gobernadores protestan porque no le dan con participación como corresponde, tiene su antecedente de Facundo Quiroga levantado contra Rivadavia y en el Chacho Peñalosa levantado contra Mitre. Y Felipe Varela levantando la bandera de la Unión Americana. Cuando se cuenta Felipe Varela en Catamarca, de que la solución era tratar de reunificar estas distintas zonas que habían sido despedazadas, trituradas, descuartizadas. Bueno, este fenómeno genera, por supuesto, dos países, hombres que han sido considerados siempre como miembros del Partido Demócrata, del conservadurismo, pero que tenían un pensamiento propio y muy agudos en muchas cosas, y eran industrialistas, querían que el país se industrializara como Pellegrini. Ya dice por 1870, por ahí, que en realidad en Argentina hay dos países. El país del litoral, que mira hacia el Atlántico, y el país del interior, que se defiende tratando de gestar desde el noroeste la vinculación con la vieja Latinoamérica, de la cual Atahualpa Yupanqui decía que América Latina era un solo poncho, que había sido descuartizado. Y esto es la característica de muchas décadas, varias décadas de sometimiento. El sometimiento se da también, entonces, acompañado generalmente del sometimiento económico o del sometimiento ideológico. Es decir, ser inglés empezó a ser aquí en Buenos Aires un gentleman, un, un tipo elegante, un tipo sin malos gustos, eh, digamos, un ejemplo, un caballero, digamos, ¿no? Mientras que él, y además, por supuesto, la característica de la raza blanca y los ojos azules, se revelaba como un privilegio y un beneficio contra los nativos bárbaros de tez bronceada, que eran ignorantes porque eran una raza inferior. Todavía se escucha a algunos políticos argentinos pensando que cuando triunfa el peronismo en alguna provincia del interior, que esto es por la ignorancia de la gente, cosa que no tiene ningún sentido, es porque la gente defiende sus intereses, ¿no es cierto? Esos dos modelos se contraponen durante muchas décadas y hay algunos momentos en que hay intentos, desde lo profundo de las raíces nacionales, de cuestionar esto. Así hay industrialistas como Pellegrini, como decía, como el hermano de Martín, el autor de Martín Fierro, Rafael Hernández, que decía que había que industrializar el país. Se crea el Club Industrial, inmediatamente fue copado por los importadores, porque a ellos les interesaba importar. Y se corta en cierta medida con el movimiento irigoyenista. De la inmigración que necesitaban para hacer producir esas pampas, surge la reacción de los chacareros, como don Hipólito Yrigoyen, que era dueño de tierras, pero que era un hombre ligado al federalismo, en el mejor sentido, del cual los radicales se olvidan generalmente que su abuelo fue mazorquero, que eran hombres ligados al rosismo, que fue una forma mediatizada de oponerse a esa dominación, que no fue lo suficientemente fuerte porque en realidad Rosas repartió tierras en la provincia de Buenos Aires a mucha gente como los Pereda, los Alzaganzue, los Anchorena. Anchorena fue uno de ellos,
el asesor principal de Rosas, cosa que ahí que yo particularmente a veces tengo discusiones con los rosistas, especialmente porque, bueno, no, a veces no se da importancia a un documento que publicó Adolfo Saldías, donde Rosas le incrimina a Llorena: yo era el ministro de los campos y ustedes hicieron la fortuna gracias a mí y no me han pagado lo que me deben porque son unos, lo descalifica con qué palabra, con la palabra con que se descalificaba a los unitarios, porque son unos asquerosos, una cosa curiosa, ¿no? Ese es un documento importante que revela las disidencias entre el rosismo, que tenía cierta base popular, y los estancieros de la Pampa Húmeda, que fueron los socios de los ingleses, hasta que esto entró en crisis con la crisis del 30, donde el imperio empezó a reducir la compra de carnes. Al mismo tiempo el empuje que traía la clase media inmigratoria con Irigoyen, que era un conspirador, fue toda su vida un conspirador, que nada tiene que ver, por supuesto, con los radicales de ahora, y que consiguió, por ejemplo, disminuir la deuda externa, intentar crear un banco central, que algunos ahora quieren destruir, y permitir el avance de los trabajadores en sus condiciones de vida. Es decir, logró cierta redistribución del ingreso, en la medida en que lo podría hacer una clase media que siempre se caracterizó a veces por sus timideces en los cambios, que por momentos se acerca a la clase trabajadora y por momentos teme que la oligarquía, esa oligarquía de los grandes estancieros, la sepulte en el olvido o en la miseria. En el olvido a través de los medios de comunicación, porque ese imperio británico, como ocurre hoy también, se ocupó de poseer el control de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación crean el sentido común que ser inglés es el superior en aquel tiempo. Entonces, bueno, todo eso fue parte de un pasado que se termina cuando, con la crisis del 30, la oligarquía hace negocios vergonzosos con el imperio británico, cada vez más vergonzosos, como el Tratado de Roca-Runciman, tenido en sangre además por el asesinato de uno de los senadores electos, Enzo Bordavere, y el suicidio de Lisandro de la Torre, que fue el que denunció todo eso. Y un sector de la sociedad argentina es leal al irigoyenismo, al planteo de Irigoyen. Irigoyen decía: yo soy el padre del pueblo. Eso a algunos le cae mal, pero es importante que se considerara el defensor del pueblo. Entonces se gesta desde el irigoyenismo resistente un grupo Forja. Y en Forja surgen, en la época de Forja, en el año 1935, por un lado, el intelectual más profundo de esa época, que es Raúl Escalolini Ortiz, que dice: la Argentina tiene gran riqueza, pero hay pobreza. ¿Cómo se explica esa contradicción que hoy todavía estamos sufriendo? Y entonces Escalabrini empieza a analizar de qué modo la Argentina es saqueada, de qué modo los ferrocarriles no han sido trazados para intercomunicar todo el país, sino comunicar el interior con el puerto. Todo gira alrededor del puerto, para exportar carnes e importar artículos que compitan con la industria nacional naciente. Y aparece Arturo Jauretche junto con otros hombres del radicalismo, de ese radicalismo resistente, y se forma Forja. Y Forja tiene influencia sobre algunos sectores del ejército, a través de unos cuadernos de Forja, que son muy importantes,
que cuando Homero Mansi, el gran autor de tangos, el gran poeta, que era hombre de forja, vive en un departamento, en un edificio de departamentos donde hay dos coroneles, se los entrega a estos coroneles para que traten de aprender la verdadera historia. Y ellos son amigos de un coronel que está de viaje por Europa, que se llama Juan Domingo Perón, y se los mandan. Y Perón empieza a informarse de lo que fue el pasado de la Argentina. Perón era un hombre que había sido formado en el ejército, que tenía algunos factores a su favor, porque había conocido la pobreza en la Patagonia, donde había nacido, en ese Buenos Aires, pero había vivido en la Patagonia, y Perón empieza a gestarse la idea de que ser militar es ser sanmartiniano. Su figura es San Martín, a tal punto que es el único capitán que en 1928, por ejemplo, se pone a estudiar la campaña de San Martín, la campaña de emancipatoria, ¿no? Y cuando vuelve Perón del viaje por Europa, en los 40, hay en el ejército un sector completamente liberal, este, que es expresión del sostenimiento del poder oligárquico del gobierno de Justo, que es un gobierno entreguista, y del gobierno de Ortiz. Y hay otro ejército que se ha copiado de las experiencias nazis en Europa, que es directamente pro-nazi fascista, y hay un sector que es militar y con cierta propensión a la búsqueda de de levantar a la gente que ellos conocen cuando van en ciertos destinos al interior y ven que hay pobreza en el interior, ¿no? Y entre ellos van formando el GOU, que es un grupo de oficiales, al principio bastante confuso desde el punto de vista ideológico, pero donde algunos hombres como Perón, Mercante, Filomeno Velasco, algunos más, Capitán Russo, por ejemplo, van adentrándose en la conciencia nacional, que por otro lado sostienen Mosconi en materia de petróleo, Sabio en materia de acero, y empieza a surgir dentro del ejército la idea de que la Argentina tiene que liberarse.